Hola amigos, muy buenos días. Tenemos hoy lunes 10 de febrero. Arrancamos la semana con toda. Esperamos que esta sea una semana maravillosa. Vamos a tener hoy la oportunidad de ver los mercados que nos muestran. Es importante decir que es 10 de febrero porque tenemos un árbol de Navidad, pero es 10 de febrero. Es evidente que hay ciertas labores que pues estamos rezagados. En mi casa también está armado todavía el árbol de No, Navidad. pero tú no tienes excusa. Yo no, Claro, yo no tengo yo nada que me hacer. fui el 15 de diciembre de acá y Okay. regresé el jueves pasado, entonces no. Bueno, hoy transmitiendo desde aquí, desde Miami, porque tenemos grabación del módulo cripto que les va a encantar los fundamentales para entender por qué en estos tiempos poder comprender la utilidad de los distintos proyectos cripto nos va a poner un paso más allá de la especulación. Entonces hoy vamos a hacer esa parte y bueno, vamos a compartir aquí. Vamos a compartir con ustedes aquí pantalla. Por favor, confírmenme que nos están escuchando y nos están viendo. Deben en este momento estar viendo al SPY en pantalla. Y yo voy a estar súper atento al chat de Telegram. Si quieres, yo estoy acá atenta al chat de Telegram. Bueno, Juan nos dice que se ve y se escucha perfecto. Pero si quieres, yo también. ¿Y tú estás? Sí, yo quiero una dinámica en la que podamos, todas las preguntas que hacen los amigos aquí, las personas que hacen parte del chat, poder responderles. Por ejemplo, ya habíamos terminado la clase del viernes y Gladysita preguntó que ella no entiende el tema de la deuda, que pues si Estados Unidos es un país tan rico, pues sí. Pues, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, los distintos países lo que hacen para contrarrestar el déficit fiscal. ¿Qué es déficit fiscal? Que es más el dinero que gastan que el que ingresan. Entonces lo que hacen es emitir bonos de deuda. ¿Quién, por ejemplo, es el mayor comprador de deuda de los Estados Unidos? Japón, pero de lejos. Japón es quien más compra bonos de deuda y de esta manera Japón se asegura en su canasta de inversiones, dice, yo tengo unos bonos de un país que lo más probable es que me los cumpla, ¿sí? Que me pague. ¿Por qué? Pues porque la economía líder a nivel mundial. Entonces, a Japón le gusta tener bonos. Ahora, ¿cuál es el segundo país? China. China es un país que definitivamente invierte muchísimo en poner dinero a trabajar prestándole a los Estados Unidos y los Estados Unidos le entrega a cambio pues unos rendimientos. Y cualquier persona que quiera comprar bonos, entonces los norteamericanos y gente en todas partes del mundo compra bonos y de esa manera ya Estados Unidos tiene una deuda de 37 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque aunque son muy hábiles con muchas cosas y es la economía líder, tienen déficit y por eso tienen que endeudarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los intereses que le toca a Estados Unidos pagar están altísimos y están casi impagables y este año tienen que refinanciar, ojo, 9 trillones de esos 37, refinanciar y eso, bueno, eso es un tema que vamos a ver. Entonces, mi Gladysita, así es como pues es la dinámica, cualquiera puede comprar porque es como seguro, ¿sí? Es como seguro prestarle dinero a la nación líder en todo a nivel mundial. Bueno, compañeros, vamos entonces aquí a mirar qué estamos viendo en este momento en el SPY. Estamos viendo que antes de la apertura del mercado, esto subió de una manera importante. Abrió el mercado arriba $3.26. Eso es una subida importante antes de que abriera. Entonces, esto que estamos viendo ahí es lo que llama un gap entre el precio de cierre, que fue aquí el día viernes, y la apertura de hoy, hubo un gap de más de $3, un salto importante. ¿Qué nosotros vamos a evaluar hoy? Que el precio se pueda mantener por encima del nivel 603. Para los que están nuevecitos, esta gráfica es de 1H porque nosotros siempre analizamos los gráficos en una hora. Germán, ¿por qué en una hora? Porque nosotros hacemos micro swing, operaciones que pueden dar las ganancias hoy mismo o mañana o a más tardar el viernes. Nosotros nunca operamos para la próxima semana. Hay compañeros que de pronto compran contratos para la próxima semana, pero eso nada tiene que ver con las estrategias que hacemos acá.
Entonces, siempre operamos en 1H porque en 1H es como uno puede calcular el sentimiento del mercado respecto a lo que va a pasar hoy y mañana. Si analizáramos las gráficas en 1D, o sea, velitas de un día, eso es como para analizar el sentimiento y la proyección del mercado para dentro de 1 o 2 semanas. No nos sirve. Entonces, en esta gráfica estamos viendo al SPY. ¿Qué es el SPY? O que nosotros le decimos SPY. El ETF que cotiza en la bolsa siguiéndole el precio al Standard & Poor's 500, que como ustedes lo vieron en el seminario, es el índice bursátil más importante del mundo. ¿Por qué? Es la bolsa de las 500 compañías más importantes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros analizamos aquí la primera media hora? Que esta velita, si termina sólida roja, compramos put. Si cumple con unas características, ¿vale? Eso es lo que normalmente analizamos aquí. Ahora, esto que estamos viendo en pantalla es un candidato para que a las 10 de la mañana compremos put. Por ejemplo, la semana pasada, Así fue que ganamos. ¿con cuál ETF o acción ganamos? Con el petróleo. El petróleo. El petróleo, que se los voy a mostrar en pantalla. Sí, el petróleo, que se los voy a mostrar en pantalla. Por aquí, no, creo que esto fue por aquí el día 3, el día lunes. Sí, creo que fue aquí. Sí, yo igual mandé al grupo. Y que fue en la apertura que salió, fue justo ahí, que a mí se me vendió. ¿El lunes? Ok. Entonces, ahí igual les mandamos al grupo, compramos un put aquí porque esta velita abrió en una zona cara, en una zona donde teníamos trazada una directriz bajista, rompió a la baja el promedio móvil de 50. El objetivo era que hubiera sido sólida, pero a última hora se recogió, pero compramos unos contratos de put aquí. Y eso se vendió al 120% acá. Sí. Y pues buenísimo. Sí, eso fue súper chévere. Entonces es la manera como nosotros operamos. Si el precio del petróleo va a caer, compramos put y ganamos dinero. Y si el precio del petróleo va a subir, compramos call y ganamos dinero. Entonces, ¿qué era lo último que estábamos viendo? El día viernes estamos diciendo, si de nuevo nos acercamos a esta directriz, que además coincide con el promedio de 50, que es esta línea roja que ustedes en el seminario debieron estar claros, que es el promedio móvil de 50. Imagínate que... ¿Puedo contar una anécdota rápida? Dila, pero que se entienda bien ahí, pronuncia bien. Que pues a todos les consta que yo hice el seminario en vivo, ¿cierto? Sí. A todos les consta. ¿cierto? Sí, pues ahí a todos les consta. A todos les consta. Entonces, pero yo tengo mi usuario y mi contraseña en trading ontológico, obviamente, sí, ¿no? Sí. Entonces yo tenía que navegar este fin de semana por la plataforma para ver cómo es la navegación de un cliente y todo, sí. Y no había completado mis seminarios en plataforma porque pues, es decir, los hice en vivo, entonces no los hice en la plataforma. Entonces los estaba completando y entonces le ponieron un quiz. ¿Perdió el quiz? Perdí 3 veces el quiz. 3 veces el quiz. Es que el promedio... Bueno, teniendo en cuenta... es para decirles que siendo cofundadora del programa nos puede pasar a todos. Bueno, ahí es donde nosotros también vamos entendiendo cómo finalmente es la acción, es la práctica la que te permite el resultado, donde Diane en 14 meses se ganó $50,000 frente a los ojos de todo el mundo. A veces somos muy buenos definiendo las cosas, somos muy buenos con los conceptos y acumulando información, pero como no la ponemos en práctica, irnos a ganar los 50,000 que se ganó Diane en los primeros 14 meses queda difícil, ¿sí? Ahora, ya que hiciste ese comentario, porque yo siempre me siento muy orgulloso de decir, no, y entonces Diane, pues ella entendió perfectamente todo esto en una sola semana. Pero miren, es poner acción y ahorita lo vamos a ver en el capítulo del libro de Wallace de Wittels. Ahorita lo vamos a ver, porque no solo basta con tener la mentalidad y la actitud, hay que poner la acción, ¿sí? Pero entonces, aprovechando esto... No tienen que entender todo. Y no tienen que ser los sabelotodos, que eso es claro. Miren, los expertos normalmente no ganan plata, eso téngalo por seguro y eso no se lo voy a decir solamente yo.
Esta línea que usted ve serpenteante aquí, así como que es como irregular y como que se mueve así, por eso digo serpenteante, una serpiente. Esa linecita roja se llama promedio móvil de 50. Yo quiero, Dayan, que me ayudes a identificar si lo que yo voy a decir a continuación es una cosa que se entiende o si eso es difícil de entender. Miren la línea acá en este punto. Acá, en este punto, en la vela de las 10, porque termina ahorita a las 10 esta velita de formarse. Yo le doy clic y miren que aquí al lado izquierdo hay lo que llama una data box, unos daticos, una caja de datos. Miren, el ABG 40 está en un precio de 76.71. ¿Sí? Aquí donde estoy el mouse, yo toco aquí la velita y aparece. Miren, ABG 40, porque dice, ¡ah! ¡Ay! Esto está mal configurado. Esto aquí quedó, espérenme un segundito, es que he tenido un problemita y es que se me mueven los datos, espérenme un segundito, editar, se me mueven los datos y el sistema no me los guarda bien. Wow. ¿Ese era 50? Sí, se me había desconfigurado. Y se pasó a 40. Wow. Fuerte eso. Fuerte. Bueno. Esta es la de 20, esta es la de 50, esta es la de 100, la de 200 y la de 8. Esa de 8 no la entiendo. Espérenme, ya les voy a decir, sino que necesito hacer aquí el ejercicio donde yo estoy guardando esto. Muy bien. Esperemos que haya quedado bien. Sí. Listo. Entonces, miren, esta linecita roja, nosotros la tenemos promedio móvil de 50. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo toco esta vela actual, en la datavoz me aparece 76.89. 76.89. No, 76.89 es el precio donde se encuentra esa raya roja. A ver si esto se entiende. ¿De dónde se saca el precio 76.89? Lo que hace el sistema es que, como se llama promedio móvil de 50, me coge las últimas 50 velas, el precio en el que cerró, y lo promedia. Sí. De aquí para atrás, las últimas 50 velas, cerraron ese promedio. Si miramos en cuánto cerraron, pues uno suma en cuánto cerraron las últimas 50 y divide por 50. Me saca el promedio de las últimas 50 velas. Eso es promedio móvil de 50. ¿Para qué lo usamos? Para determinar, porque muchos traders lo hacen en la Bolsa de Valores de New York, para determinar la relación del precio con ese punto, el promedio móvil de 50. Y en algunas ocasiones lo vamos a usar como un piso o como un techo. Entonces, ¿qué es el promedio móvil de 50? El precio promedio en el que cerraron las últimas 50 velas. Y ya ustedes se van a ir dando cuenta, sesión tras sesión, cómo los promedios móviles nos dicen de más o menos el precio que tiende a ser. ¿Listo? Es simplemente eso. La amarilla es lo mismo, pero 20 velas para atrás. Y esas dos, roja y amarilla, son las que tenemos más en cuenta en el gráfico de 1H. ¿Sí se entendió? Sí, se entendió perfecto. Listo, bueno. Entonces, no hay que ser pues como un genio observador para darnos cuenta que cuando el precio está por debajo de la roja, pegan la roja y baja, pegan la roja y baja, pegan la roja y baja, pegan la roja y baja. Entonces ahora la pregunta que nos vamos a hacer con el petróleo es, pues Germán, aquí no tocó la roja por debajo, sino que abrió y la está tocando por encima. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, vamos a ver si la roja va a funcionar ahora como un piso y nos va a permitir comprar call del petróleo. Sí, para que el petróleo vaya al alza. Sí, porque arrancó por encima de eso. Listo. Ahora la pregunta es, Germán, ¿y por qué el petróleo en este momento está como alcista si Donald Trump dijo que pues Estados Unidos se va a convertir en la capital mundial también de la producción de energía? Entonces esto se sobreentiende que va a haber sobreoferta de petróleo, entonces debería seguir cayendo. Sí, miren, debería seguir cayendo porque eso es bueno para la inflación. Si el precio del petróleo está bajo, los productos también se mantienen baratos, no hay inflación. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, ¿qué nos dice el promedio de 20, que es la amarilla, por debajo del promedio de 50, que es la roja? ¿Qué nos dice? Que por ahora la tendencia es bajista. ¿Qué quiere decir? Que hay un adagio muy común en el mundo del trading que dice, la tendencia es mi amiga. Entonces, Dayan, ¿para dónde será mejor comprar? ¿Para arriba o para abajo en petróleo? Exacto, para abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Son las 9:46 de la mañana con 37, 38, 39 segundos. Dentro de 13 minutos vamos a ver si compramos put, porque siendo una tendencia bajista, las probabilidades dicen que lo más normal es que esto caiga. Y a mí me gusta cuando es lunes. Y a Diane le encanta cuando es lunes, porque los lunes tiempito. Ella siente, y es real, que tiene más tiempo para que el precio haga lo que ella espera que va a hacer. Entonces, ojo con esto. Si esta velita cierra así como está dentro de 13 minutos, todo lo que vamos a ir es a ver los contraticos de put. Contratos que deberían costar 30, 40, 50 dólares, dependiendo de cuándo vencen. Y ahorita miramos a ver los vencimientos. ¿Y qué compraríamos? Una estrategia que se llama apertura roja en zona cara. ¿Qué significa apertura roja en zona cara? Que cuando abre el mercado y esa velita cierra en una zona cara, podemos comprar put. ¿Por qué caro? Porque barato era aquí el viernes, lejos del techo. Barato era aquí abajo, caro es aquí arriba en el techo. ¿Sí? Ahora, la roja es un techo. ¿Qué requerimos? Que la velita también sea roja. Y sólida. Se cumplen esas dos. Pero además necesitamos una tercera condición y es que sea sólida. O sea, que aquí abajo no tenga colita. Si esta velita cierra así, dentro de 12 minutos, podemos evaluar la posibilidad de comprar contratos de put. Y así es como Diane se gana la plata. Pero porque porque estoy acá en clase todos los días. Listo. Entonces, todo lo que hacemos a diario en trading ontológico es entender estos elementos técnicos, tener en cuenta también los elementos fundamentales como la política monetaria de los Estados Unidos y tal. Pero yo esta mañana, ¿qué estaba haciendo allá afuera en el balcón? Meditando, porque quiero hacer esta analogía, Diane, y me decís si funciona y si se entiende. Déjame saber si esto se entiende. La intuición es esta manera de pensamiento, digámoslo que es una forma de pensamiento, donde las ideas no vienen de la razón, vienen de alguna otra parte. Tu cerebro funciona como una antena y es un receptor de ideas. ¿Yo cómo lo veo? Que cuando nos conectamos, que cuando meditamos, que cuando revisamos la manera como pensamos, esta antena como que automáticamente, dirigida por la inteligencia infinita, se acomoda y se pone en modo mirar hacia donde tiene que mirar. Eso no depende de la razón y la lógica, no. Eso es otra cosa, inteligencia divina. Y empieza a recibir. Si uno está bien sintonizado, mirando para dónde es, empezás a recibir ciertas señales. Miren, ¿por qué es buen negocio fluir con la intuición? Ayer íbamos por una autopista, creo que es la I-95, y la camioneta de Diane tiene un sistema que se va por el carril y es como un asistente para que no te salgas del carril. Cuando uno se desconcentra y se va a salir, el timón solito se vuelve y se encarrila. Yo lo que siento es que si nos esmeramos en estar conectados y pensando de la manera correcta, como un gimnasio de este mundo, entrenando la mente, cuando uno se distrae, se despista y se va a desviar, lo que hace la intuición es que te encarrila de nuevo, ¿sí? Y te muestra, hágale por aquí. Eso es lo importante, desarrollar esa sensibilidad para escuchar cuando la inteligencia divina te dice, hágale mejor por aquí. Para eso meditamos, para eso nos conectamos. ¿Sí se entiende la analogía? Claro. Sí, está. ¿Sí? Entonces, ojo, ahora lo que haremos es mirar las tres condiciones de las que ya hablamos y también, ¿qué siento? Sí. Siento que sí, que me da ese feeling ahí de que siento que sí debería comprar put, lo compro. No, me siento como incómodo, no quiero comprar el put, pues no lo compro. Sí. Bueno, otra cosa muy interesante que, por ejemplo, esta mañana que estaba estudiando una información de Deepak Chopra, él dice, ojo con ese no pain, no gain. ¿Qué significa no pain, no gain? No juegas, no ganas. No pain. Sí. No pain, no gain. Pues Deepak no entrenas, no ganas. Sí, eso es como muy
en el gimnasio, ¿cierto? No pain, no gain. Ujú. La traducción que hace Deepak Chopra de eso es: sin sacrificio no hay ganancia. Ujú. Esa es una idea limitante en el mundo de ganar dinero. La idea limitante es que si no me duele, que si no me sacrifico, que si no hay esfuerzo, entonces no voy a ganar. Miren, y ahora seguimos acá con el libro. En el universo hay una ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Ojo, porque no estoy aquí promoviendo la pereza, y ahorita lo vamos a ver. No estoy aquí promoviendo la holgazanería, pero lo que pasa es que si yo puedo alinearme con la naturaleza y entender que el flujo natural de la vida es expresar más vida y que por eso lo normal es, sin esfuerzo, atraer muchos recursos, yo empiezo a sincronizarme con la naturaleza, y es que no es por medio del esfuerzo, es por medio de la conexión. No es con sacrificio, es con propósito y con intención. Cuando tú te alineas con el propósito, entonces empiezas a sentir tanto gozo y tanta gratitud con el trabajo que sea que tengas, que sin lugar a dudas el timón del carro te va llevando, sin tú darte cuenta, hacia donde hay mucha riqueza. ¿Cómo? Muchas ideas, muchas oportunidades, las relaciones correctas, las oportunidades correctas, y pareciera magia, pero es solo que te estás dejando conducir, ¿vale? Bueno, entonces, SPY lo tenemos en este momento. Miren que son dos condiciones distintas. Mira esto tan pedagógico. Ese sí está por encima. SPY está usando el promedio de 50 como piso o como techo. Como piso. Como piso. Y los fundamentales y todo lo que está pasando en este momento, que hemos hablado de la liquidez del mercado y todo, nos dices que las probabilidades de esta vaina es para arriba. Ahora, si tú miras las medias móviles, Dayan, ¿qué te está diciendo acerca de la tendencia? Si miras la amarilla y la roja. Que es alcista. Amarillo sobre rojo, es alcista. Esa vaina es para arriba. ¿Cuál es nuestra expectativa en este momento? Y vamos a ver si el mercado nos da permiso. La expectativa es aquí, que a las 11 de la mañana terminemos de ver una velita roja usando el soporte del promedio móvil de 50 y una velita verde confirmando ¿qué cosa, Dayan? Eso se llamaría vela confirmatoria ¿de qué? De gap al alza. Del gap al alza. Si ves que sí, Dayan sí hizo el seminario. Sí, ya lo hizo. Y entonces, esta vela confirmatoria del gap al alza nos habla simplemente de probabilidad. ¿Probabilidad de qué, Dayan? De call. De que esto va para arriba y con los call vamos a ganar plata. Entonces, ¿cuál es la hora? 11 de la mañana. Vamos a estar atentos a los call en SPY. Por ahora esa es la tareita que vamos a tener con SPY, ¿sí? Y la voy a dejar aquí porque esto es lo que vamos a estar atentos para comprar call de SPY a las 11 si el mercado nos da permiso. O sea que a las 10 de la mañana, ¿qué vamos a hacer con SPY? Ver si podemos comprar call. No, porque a las 10 jamás a compramos. Las 11, a las 11. A las 11 de la mañana. Entonces, a las 10 de la mañana, ¿qué vamos a hacer con SPY? Nada, a ver si nos está, si sigue la velita hacia arriba. Exacto. Entonces, por ahora a las 10, sí, de pronto con un martillo, que el martillo señala alcista. Pero a las 10 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Nada. Sí, porque la paciencia es la que nos da buen dinero, porque es la virtud de los inversionistas exitosos. Ahora, como con SPY no vamos a hacer nada a las 10, pues ni para qué miramos Triple Q y Apple y todas estas, si ya tenemos claro que mientras el SPY esté en una zona de soporte, no vamos a comprar para abajo en las otras. Las vamos a ver. Ni las miramos para evitar tentaciones. Entonces, ¿a qué miramos? El petróleo. Y el petróleo, no nos está dando. Miren que ya no es lo que nos estaba mostrando ahorita como una velita de retroceso que nos dijera, ya estaba lista para disparar, pero la velita no nos está dando permiso, porque miren que ahora estaba por debajo el precio de esa línea roja, ahora está por encima. Entonces, si tiene cara de martillo y está por encima del promedio móvil de 50, acuérdense que, y es uno de los 3 libros que ustedes tienen para descargar, el de Mark Douglas, él habla de que usted necesita desarrollar una mente probabilística. Si la velita es con mucha colita y con mechita, pues es una vela de indecisión. Quiere decir que dirección probable es incierta. Entonces usted no va a usar esto como un casino. No, hermano, es que yo creo. No,
No, usted no crea. Usted espere a que el mercado le muestre y usted reacciona. Entonces, por ahora, con el petróleo no vamos a hacer nada. Entonces, ¿cuál será la tarea? Bueno, compañeros, ya vamos a ver si de pronto vemos es una envolvente roja en zona cara y la zona cara es el promedio móvil de 50. Si no ocurre, ya veremos entonces si empieza a darnos el precio señales de que ya es hora de empezar a comprar call porque tengamos posibilidades, ya veremos, de que el petróleo venga de pronto a esta zona del 79.30, porque aunque Estados Unidos necesite que el petróleo se mantenga bajo, él puede tener una onda de ascenso hasta el 79.30, que es la siguiente zona de techos. Ahí estaba en diario. Dicen que en Thinkorswim es un hanger. Se aparece en Thinkorswim. Ok, en Thinkorswim. Ok, está el como... petróleo. El petróleo, ¿verdad, Giselle? Tienes que, y Giselle, si estás viendo en un gráfico ¿Tú estás viendo de en hora? 1H o estás en, míralo en 1D a ver si te sale? Sí, en ambos, en diario y en hora, está está rojita la vela, no está verde. Y lo otro es que revises que si estés en tiempo real, porque a veces tienen un poquito retrasado el tema. Entonces, bueno, por ahora vamos a esperar. Acuérdense, el petróleo es interesantemente consistente. Por ahora vamos a esperar con petróleo. Y por ahora vamos a esperar también con el SPY. ¿Listo? Arranca la semana ahí así como que no nos da chance en la primera velita y vamos a estar atentos a ver si de pronto la segunda vela nos da chance. Y si no, dejamos la tarea y uno lo que hace es que si en las primeras dos oportunidades, que es vela de las 10 y vela de las 11, no tenemos ejecución, ya uno vuelve a las 12 y mira. Y si no hay, vuelve a la 1 y mira. Y si no, ya lo deja. Si ya uno por allá se desocupa y a las 4 de la tarde pudo ver, uno mira si ya se está cumpliendo las condiciones de la tarea y uno ejecuta, ¿sí? Porque otra de las reglas es trading no es lo único que puedes hacer para ganarte la vida, porque entonces trading se convierte en un estrés y entonces trading se vuelve la forma como tú perpetúas las creencias limitantes. ¿En forma de qué? Pérdidas en el mercado. ¿Listo? Bueno. A algunos les salen verde, quizás tocar el tema del tiempo real. Listo. Listo, sí. Juan también tiene vela de indecisión. Listo. Por ahora, petróleo nos dice a las 11 de la mañana, a las 10 no van a hacer nada. Y SPY nos dice a las 10 no van a hacer nada. Ahora sí, como ya se terminó prácticamente esta vela, veamos qué está haciendo así triple Q. Curioso, a Alejo también le sale así en verde. Ven, qué raro. ¿Eso es en Thinkorswim? ¿Eso es en TC2000 o en Thinkorswim? Yo creo que eso es en Thinkorswim. Yo también. Bueno. Acuérdense también, miren, es interesante si ustedes aprenden a manejar los gráficos en Thinkorswim porque les sale gratuito y todo lo que ustedes quieran y tienen razón. El mejor es TC2000. Pero si usted le pregunta a Dayan te responde, si viniste aquí a ganar plata, no escatimes con tus herramientas. Entonces, por eso Dayan siempre, su licencia, su membresía de TC2000 y tal, no escatima porque el que va con la mentalidad de que viene a ganar, se le nota en sus decisiones. Y el que viene a ganar, ay, es que eso me cuesta como, ¿cuánto costará? Que nos ponga Paola, que es la que me paga el TC2000. ¿Cuánto cuesta TC2000 mensual? Sí, son como 40 o 50 dólares mensuales, pero usted viene convencido de que usted viene a ganar, eso no tiene ningún problema con eso. Bueno, miren que Triple Q, que es el ETF del Nasdaq, también nos está mostrando una señal interesante. ¿Qué vamos a esperar de Triple Q? Como no nos dio permiso allá arriba rompiendo el techo del 533,82, ahora vamos a ver si a las 11 de la mañana nos va a dar permiso rompiendo el 528. Si rompe el 528 a las 11 de la mañana, linda señal. Compañeros, aquí quiero decirles algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Míreme esto. $35 vale. 35,99. Oh, 34,99. Bueno. Ah, eso, 34,99, 35. Eso es. Pesos colombianos, 180,000 pesos. 180,000 pesos, yo creí que era más caro. Bueno, entonces, claro, usted tiene que programarse para entender, eso no es nada. No, Germán, en mi vida eso sí es, no, eso no es nada. Acuérdese que si para mí no es nada, para Dayan no es nada, usted y yo y Dayan no tenemos nada distinto, ¿sí? Entonces, eso no es nada. ¿Por qué? Porque usted vino aquí a ganar.
quiero decirles que el tema de la amplitud del mercado se sigue recogiendo y en este momento tenemos una cifra récord. Por aquí yo vi un tema interesante, esa cifra exacta. Esto por aquí creo que uno tiene los guardados. Uno ¿cómo es que mira las publicaciones guardadas? ¿Te vas a perfil? Y aquí en perfil, no. Aquí, en guardado. Archivo. No, guardado. Guardado. Mira esta noticia tan interesante. Mira esta noticia. El 10% de las acciones más importantes de los Estados Unidos en este momento sostienen el 75% de todo el dinero invertido en el mercado. Y ojo con esto. Ojo con esto. Las 10 principales compañías, que ahí están las que nosotros miramos siempre, que Apple, que Nvidia, que Google, que Microsoft. Miren, las 10 principales acciones del Standard & Poor's 500 tienen en este momento una cifra récord y es que esas 10 acciones soportan el 40% de todo el dinero invertido en el Standard & Poor's 500. ¿Qué es lo delicado de eso? Lo delicado de eso es que si algo pasa con esas 10 tecnológicas, porque son tecnológicas, pues se vienen los mercados abajo. ¿Sí? Eso es lo que... ¿Y por qué esto es interesante? Porque no veíamos esa amplitud del mercado tan recogida desde por allá, desde el año 1929. ¿Qué pasó por allá en el 29? La gran recesión económica. Entonces, muchos economistas y analistas están con ese temor. Estamos al borde de una recesión económica porque vea que en el año 29, mire, ¿usted qué opina de eso, Dayancito? Le vale 3 pepinos. El put, sí, porque si esto empieza a caer, pues nosotros vamos a comprar más put y vamos a ganar dinero. Pero lo que quiero es que ustedes recuerden que Mark Douglas también nos dice, y se llama la que del momento presente, como dice Mark Douglas, ¿cómo se llama esto cuando algo es único? Bueno, Mark Douglas nos dice que el momento presente es único, y que porque en un pasado ocurrió tal cosa no significa que en el presente entonces va a ocurrir igual. En el 29 no existía la tecnología, ni las condiciones, ni el mercado tenía la estructura actual. Obviamente los seres humanos en nuestro comportamiento somos cíclicos y en el universo todo es cíclico y por eso sí, también estamos claros que puede haber una recesión económica, pero no nos intentemos adelantar. La recesión podría ser este año o el otro o el que sigue, o incluso podría ser este año. La singularidad del momento presente, dice Juan. La singularidad del momento presente. Acuérdense, y hoy vamos a hablar del momento presente. Mira esa sincronía, hoy vamos a hablar del momento presente acá. La singularidad. A leer el libro de Trading en la Zona porque... No, que es una belleza. Y eso... En 2022. Exactamente, te lo tienes que volver a estudiar. Pero lo interesante es que la invitación es a que entendamos que estos tiempos son tan distintos que podríamos ver una recesión económica como un flash crash donde el mercado cae duro, ¡pum! Y rebota y hace nuevos máximos históricos. Entonces los bajistas se quedan viendo un chispero. Entonces no nos pongamos a intentar adelantarnos, simplemente fluyamos. ¿Te parece? ¿Listo? Bueno, a ver, por acá que está haciendo, tenemos un Bitcoin en los 97.300. Los economistas empiezan a decir, los que ya se están metiendo con el tema cripto, qué cosa tan aburrida el Bitcoin en este así dice, así estaba escuchando esta mañana alguien decía, este maldito precio de los 96.000, está en 97.400. Hace 2 años la gente, ¿qué iban a imaginar? Que iban a estar aburridos en los 97.000, si es que al ser humano no le alcanza. No le alcanza nada. O sea, hace 2 años Bitcoin estaba en 15.000 y ahora se quejan que porque está en 97.000, estancado en 97.000. En este momento XRP está en $2.4. ¿Se imaginan cuando estemos diciendo que esto tan aburrido Ripple en los $30 estancado? En los 100. En los 100. En el módulo de las criptomonedas les vamos a explicar por qué, de acuerdo a la liquidez global y a la masa monetaria, hay expertos que afirman que XRP necesita costar $100 para cumplir bien con su propósito y hoy vale 2.4. Bueno, entonces,
¿Te parece bien si hacemos el tema del libro? Sí. Entonces, compañeros, como hoy tenemos que ejecutar varios temas porque estamos aquí en Miami. Porque además vamos a ir a grabar al estudio. Exacto, y hoy tenemos las grabaciones y todo del módulo cripto, entonces tenemos que ser muy eficientes con el tiempo y vamos a terminar hoy rápido, hacemos esta parte y ponemos las tareas para que ustedes sepan cuál es la ejecución a las 11 de la mañana o en el momento en que el mercado de chance. Entonces, bueno, terminamos la parte donde el autor de este bestseller, que tiene más de 100 años, perdóname, tengo ese tic, ¿cómo voy a hacer así? El autor de este bestseller dice, mire, ya estamos claros, la manera de pensar es la base. De nada sirve acción con mucho esfuerzo si la base no está bien alineada. Pero ya vamos a pasar a la parte de la acción. ¿Qué dice el autor? La acción es la parte que tiene que ver con recibir lo que ya es suyo. Es que ya es suyo, pero usted tiene que recibirlo. Y la acción es la que nos va a permitir. Entonces, este capítulo es el capítulo 11, se llama Actuando de la manera correcta. Miren esto tan interesante. Pensar de cierta manera te va a traer riquezas, pero no debes confiar en el pensamiento solamente sin prestarle atención al comportamiento personal. Debemos estar monitoreando la manera como nos estamos comportando porque tenemos que ser coherentes. Esa es la roca donde se estrellan muchos pensadores científicos. Y cuando él dice pensadores científicos es gente que ya entiende que hay una manera de pensar y que es científica porque es demostrable que si piensas de esa manera, la riqueza tiene que fluir. Ojo, pero no solo es pensar, hay que actuar porque estamos en el mundo de la materia. Todavía como especie no hemos alcanzado el grado de desarrollo para pensar las cosas y que se materialicen. En el plano de la materia, en el mundo 3D todavía el ser humano no tiene esa capacidad. Y el autor dice, y no sé si la vamos a lograr, pero todavía no funciona así. Lo pienso y ¡prum! Y se materializa. No. En este plano toca usar las manos. ¿Sí? Entonces dice el autor, una persona no solo debe pensar, debe encarrilar sus acciones. Ojo, por medio del pensamiento puedes usar el oro de las montañas para que se dirija hacia ti, por medio del pensamiento. Pero no se va a extraer solo, no se va a refinar solo y las monedas no se van a acuñar solas y van a venir rodando a tu bolsillo. O sea, dice, por favor no seamos infantiles, así no funciona el mundo de la materia. Bajo el poder de la sustancia que impregna todo, los asuntos de las personas a tu alrededor se van a ordenar porque alguien va a tener la necesidad de excavar por ti. Los negocios de otras personas van a ser direccionados para que el oro sea traído a ti. Ahora, ¿qué te toca hacer a ti? Arreglar tus asuntos para que seas capaz de recibir ese oro cuando llegue a ti. Entonces, por ejemplo, usted dice, no, es que yo voy a montar un negocio para el tema del oro y tal, y que la gente me pueda pagar y yo le voy a entregar y la cosa es, si no organizas bien tus canales a través de los cuales vas a recibir los pagos, muy probablemente Dios no te va a permitir un negocio súper productivo, porque donde te lleguen muchos pedidos, va a colapsar tu sistema y seguramente tu paz va a colapsar y seguramente hasta te vas a meter en problemas. Entonces, encárgate de tener tus asuntos listos para que cuando empiece a fluir la cantidad de negocios o lo que sea que tú te dediques, tengas cómo recibirlo. Encárgate, o sea, pon la acción de dejar todo listo. Tu actividad personal debe ser tal que recibas justamente lo que quieres cuando llegue a ti. Ojo, ten en cuenta, no lo vas a recibir de caridad y tampoco lo vas a robar. ¿Sí? Por todo lo que ya hablamos anteriormente. Es a través del proceso creativo. Entonces, debes de dar más a todos los hombres en valor de uso que lo que te van a dar en valor monetario. Y eso ya lo está repitiendo exactico. Entonces, para los que no se acuerden, el ejemplo que pone el autor es, imprimir este libro tal vez cuesta $4. Entonces, tú le vendes esto a alguien que te costó imprimirlo
te costó 4 y se lo vendes a alguien en $20 y parece como que, uy, venga, usted le está, o sea, se está ganando mucho por este libro. Sí, pero si el otro se vuelve rico leyendo esto, el valor de uso que le entregaste es impresionante. Siempre entrega mucho valor de uso y haz buenos negocios. Imprimir esto en $4 y venderlo en 20 es buen negocio. Bien, tienes que ir por lo tuyo, pero asegúrate que el contenido de esta vaina listo. El uso científico del pensamiento consiste en formar una clara y detallada imagen de lo que quieres, en abrazar tu propósito de conseguirlo y en agradecer con fe que lo estás consiguiendo. Entonces, lo que dice el autor es, no trates de proyectar tu pensamiento de alguna manera oculta o mística o misteriosa y esperar que las cosas se vayan a dar, porque vas a fracasar. Dice, la acción del pensamiento en volverse rico está explicada en detalle en los capítulos anteriores. Tu fe y propósito imprimen positivamente tu visión en la sustancia y es que tiene el mismo deseo que tú. Entonces, recordando que la vida quiere expresar más vida, la sustancia quiere que tú lo logres. Hey, ayúdale a ayudarte. La sustancia lo quiere más que tú. Ayúdale a ayudarte. Entonces, no es tu trabajo guiar o supervisar el proceso creativo. O sea, el cómo no es algo de lo cual tú tengas que encargarte. Pero es que ¿cómo me va a llegar toda la riqueza? Ese no es tu trabajo. Entonces ya el autor nos va a dar aquí exactamente qué tenemos que hacer. Hoy, ¿qué tenemos que hacer hoy? El cómo no es tu trabajo. Todo lo que tienes que hacer con él, o sea, el proceso creativo, es mantener tu visión, apegarte a tu propósito y mantener la fe, sintiendo que gratitud porque ya es. Pero debes actuar de cierta manera, ya vamos a ir ahí, para que te puedas apropiar de lo que ya es tuyo. Entonces, mira lo que dice. Cuando las cosas te llegan, será por las manos de otros que pedirán algo equivalente. Y solo podrás tener lo que es tuyo dándole a la otra persona lo que es de ellos. Entonces, miren, aquí empezamos a llegar a este punto central. ¿Qué requiero yo? Miren, cualquiera que sea su trabajo, su oficio, su actividad, usted lo que requiere es entender que la tarea es dar lo máximo de usted. ¿Y cómo usted da lo máximo de usted? Haciendo el trabajo como si Dios fuera su jefe. Esto lo hemos hablado muchas veces. Haciendo el trabajo como si Dios fuera su jefe. Germán, pero es que ya me pillé que este negocio no es bueno. Por ahora eso es lo que tiene. Haga el trabajo con excelencia absoluta, gozo y gratitud, y la vida, si es verdad que ese no es el negocio correcto, la vida lo va a mover a usted a otro negocio, a otra actividad o a otro entorno. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Con la mayor excelencia posible. Entonces, este es un punto crucial en la ciencia de hacerse rico, aquí donde el pensamiento y la acción personal se juntan, porque mi acción tiene que ser con ese gozo, esa gratitud y ese sentido de que, hey, lo único con lo que cuento es con el presente. Olvídese del pasado y despreocúpese del futuro. Encárguese solo de hacer con excelencia lo que en este instante está haciendo. Si lo logra, la vida lo va a mover si es necesario moverlo. Ojo, las personas permanecen pobres porque no proveen para la recepción de las cosas que quieren cuando éstas llegan. Miren, por el pensamiento, la cosa que quieres es traída hacia ti. O sea, las cosas empiezan a fluir hacia ti en dirección donde es tuya. Pero por la acción es que las vas a recibir. Entonces, cualquiera que sea tu acción, es evidente que debes actuar. ¿Pero cuándo? Ahora, y esa es la palabra que él usa, ahora. No puedes actuar en el pasado y es esencial para la claridad de tu visión que borres el pasado de tu cabeza. Tampoco puedes actuar en el futuro porque ya no está. No puedes saber cómo vas a actuar frente a las contingencias, entonces olvídate del futuro, porque finalmente cada día va a traer su propio afán. Porque no estás en el negocio correcto o en el ambiente correcto, no pienses que debes esperar para poner la acción más adelante hasta que estés en el negocio o en el ambiente correcto. No, la acción la tienes que poner ya. No estés pensando en el presente
cómo reaccionar ante las futuras contingencias. No, ya tranquilo que en el futuro vendrán las ideas y la creatividad para resolver lo del futuro. No te agobies con el futuro. No estés pensando en el presente cómo reaccionar ante las contingencias. Ten fe en tu habilidad de manejar cualquier emergencia. Ya el futuro te va a dar la habilidad. Ojo, si actúas en el presente con tu cabeza en el futuro, tu acción será con mente dividida. Y ese es el origen del estrés. Estoy aquí, solo de cuerpo, pero mi mente en el futuro resolviendo las cosas que todavía no pasan. No serás efectivo de esa manera. Pon tu mente en la acción presente. No des tu impulso creativo a la sustancia original y después entonces te sientes a esperar los resultados. Sí, yo ya sé lo que quiero y ya esto es lo que quiero y este será el plan de ejecución y entonces ahora me voy a poner a meditar para que me llegue. No, no. Si lo haces, nunca vas a obtener los resultados que esperas. Actúa ahora. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con qué? Con lo que tienes. No hay otro tiempo más que el ahora y no habrá otro tiempo más que el ahora. Acuérdense, me conecto con el ahora y esa es la puerta a la eternidad, el eterno presente. Entonces, ¿cuándo hay que empezar? Ahora. Y tu acción, cualquiera que ésta sea, debe ser en el negocio que tengas, en el trabajo que tengas, en el empleo, en la actividad. Es ahora. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Entonces ahí viene lo que hemos aprendido con Gerardo y el tema de la magia del amor y es acepta lo que tienes, valora lo que tienes y te vas a poner en posición de recibir lo que necesitas. Pero es aceptando lo que tienes. Esa es tu ruta. Y ese es aceptar tu destino para convertirlo en misión un día de estos. Y puede ser mañana. Entonces, y debe ser con las personas con las que tienes en este momento en tu entorno y cosas de tu ambiente presente. Entonces, ay, es que si yo contara, no, es con lo que tienes y ahí es perfecto. Solo puedes actuar donde estás y con lo que tienes. No te preocupes de si el trabajo de ayer estuvo bien hecho o mal hecho. Haz bien el trabajo de hoy. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Elimina la culpa. Hoy es la oportunidad para hacerlo con excelencia. No trates de hacer el trabajo de mañana. Habrá mucho tiempo para eso. No intentes por medios ocultos o místicos actuar en gente o en cosa fuera de tu alcance. ¿Sí? Entonces, ¿de quién te tienes que encargar? Adentro, de tu casa. Puedes actuar en tu ambiente presente para causar el ser transferido a un mejor ambiente. Abraza con fe y propósito la visión de ti mismo en un mejor ambiente. Sí, tú puedes anhelar un mejor ambiente, ojo, pero actúa en el ambiente actual con todo tu corazón. En el actual con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Si lo ves, mira, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ahí es donde estás. Esa es la semilla. No desperdicies tu tiempo soñando. Piensa en la visión de lo que quieres y actúa ahora. O sea que la palabra clave de hoy es ahora. ¿Listo? No busques alguna nueva cosa que hacer o algo inusual como el primer paso para volverte rico. Es probable que tus actos, al menos por un tiempo, van a ser los mismos. Entonces, a veces la gente cree, no, es que cuando yo empiece a hacer tal cosa distinto, no. Mire, puede ser que usted ya movió el switch y puede ser que en los próximos días el trabajo va a ser el mismo, la actividad va a ser la misma con las mismas personas. Ojo, eso no significa que no estés avanzando. Eso no significa. Simplemente ten la fe y la confianza. Ahora harás estas acciones de una manera que te volverá rico con seguridad. ¿Por qué? Porque ya tienes la fe y la confianza. Sí. Pero es que estoy en el mismo lugar, pero ya no eres el mismo, porque hay más nivel de conciencia. No te desanimes, pero actúa ya en tu negocio actual. Usa tu negocio actual como el medio para conseguir uno mejor. Tu visión del negocio correcto, mantenida con fe y propósito, causará que el poder supremo mueva el negocio correcto hacia ti. Pero es que nos dicen, es que deje de perseguir el amor, deje de perseguir la fortuna, ¿por qué? Porque si estás haciendo las cosas bien, tú no necesitas ni perseguir el dinero ni perseguir el amor. Esas cosas van a ir hacia ti atraídas por la fuerza de tu visión y tu pensamiento.
Si eres un empleado o un obrero y sientes que debes cambiar de lugar para obtener lo que quieres, no proyectes tu pensamiento en el espacio y sientas a esperar que te consigan un mejor trabajo. Probablemente vas a fracasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya, gratitud en el presente y acción masiva. Y chao, que el cómo a usted no le importa, Dios se encarga del cómo. Y vamos a terminar con esto. Mantén la visión del trabajo que quieres. Ojo, sí, tú estás claro. Mientras actúas con fe y propósito en el que ya tienes y agradeces por él. Y de seguro, así la vida te va a traer lo que tú necesitas. Tu visión y fe moverán las fuerzas creativas hacia ti. Y tus acciones causarán que las fuerzas a tu alrededor te muevan hacia el trabajo que quieres. Al cerrar este capítulo, vamos a añadir lo siguiente. Entonces dice, bueno, recapitulemos. Existe una sustancia, sí, existe esa sustancia. Esa sustancia llena todos los espacios y un pensamiento tuyo le va a dar forma a la sustancia. Listo, hasta ahí vamos bien. Pero miren, para lograr esto una persona debe pasar del plano competitivo al plano creativo. Vamos a dejar de creer que hay que quitarle al otro para conseguir. No, yo vamos a pensar desde el plano creativo. Muy bien. Entonces, miren, ahí vamos. Y debes tener una imagen clara y mantener esta imagen en tus pensamientos con un firme propósito. Hey, ¿para qué es esto? Por eso a la riqueza hay que darle un propósito. ¿Y yo para qué quiero ser rico? ¿Y yo para qué quiero ese trabajo? ¿Y yo para qué quiero esa acción? Y tener claro ese por sentido de propósito. Miren, estábamos hablando con Dayan. Hasta un par de zapatos que no tienen propósito, porque usted los dejó almacenados en un cajón por 3, 4 años. Vaya y póngaselos. Se los digo, a mí un día me pasó. Unos zapatos que me encantaban cuando yo era niño. Me encantaban tanto esos zapatos que yo no quería que se me gastaran. Y yo los limpiaba sin usarlos, a mi mamá le consta, le limpiaba sin usarlos porque se empolvaban, y un día decidí ponérmelos para una fiesta que había familiar, y cuando me los puse, caminé por un pasillo, y cuando llegué a la puerta, miré para atrás, y yo decía, mis zapatos están soltando como tierra, como pantano, o sea que los guardo, pero qué raro, y yo siempre los guardo limpios, y me devolví a coger esos pedazos, según yo, de barro, y eran pedazos de caucho de la suela del zapato. Cuando las cosas pierden el propósito, el propósito del zapato es ponértelo, las partículas elementales que conforman ese objeto tienden a irse a conformar otras cosas que sí están siendo usadas. Entonces, ojo, propósito, para que la materia adquiera forma y se fije esa forma. Y tenga la inquebrantable fe de que lo va a conseguir. Pero miren cómo cierra y dice, pero finalmente, para que pueda recibir las cosas que quiere, cuando lleguen a él, una persona debe actuar ahora con la gente con la que cuenta ahora y con las cosas de su lugar actual. Y se acabó. Ya. O sea, ¿cuál es el punto de partida con lo que cuento ahora? Con eso es suficiente para ser tan rico como me quepa en la cabeza. ¿Y eso qué garantiza? Que la acción la voy a poner ahora. Yo creo que este autor es una cosa loca, este autor. Entonces, bueno, compañeros, para terminar la clase de hoy, mientras hablábamos esto, que tiene que ver con configurarnos para ser eficientes en el mundo de la materia, pues ya Triple Q nos está mostrando que parece ser que quiere ir a la zona de 533. Si a las 11 de la mañana esta velita termina así, la estrategia se llama vela confirmatoria de gap alcista y tenemos permiso para ir a comprar call. ¿De qué? De Triple Q, ¿vale? Que es el ETF del Nasdaq. ¿Qué es el Nasdaq? Ve al seminario. Ahora, miren que SPY tiene ganas también. La zona del 603 se está convirtiendo en una zona que quiere validar. ¿Qué vamos a esperar? Que esta velita quede sólida o al menos con una mechita así pequeñita. Y eso nos permitiría dentro de 35 minutos comprar call. Esta sería la tarea más importante de SPY call. Ahora, si viene y rompe el 603 a la baja y tal, no se vayan a meter con put, porque por ahora, probabilísticamente hablando, el mercado nos está mostrando que hacia arriba hay más chance.
Sí, puede ser que en este momento, en medio de la guerra de aranceles, miren, hay un fenómeno ocurriendo. Hago este comentario para generar contexto porque ustedes están aquí también para enterarse de lo que está pasando en el mundo. Entonces, en este momento es que Donald Trump está diciendo impuesto para el aluminio, impuesto para el acero, y está pasando algo, y es que en el banco, digámoslo de alguna manera, en las bodegas del oro en Londres, una petición que usted hacía, hey, yo quiero sacar mi oro, el oro físico, que se demoraba 1 o 2 días, en este momento la petición se demora varias semanas para que te entreguen el oro. Y es porque también se está especulando que Donald Trump, tal vez, porque así son los mercados, especulan, le ponga impuestos al oro que vaya a entrar a los Estados Unidos. Entonces, muchas personas que están en este negocio están sacando el oro porque se almacena en Londres para traerlo para New York, y en este momento es increíble. Es decir, todos los vuelos Londres-New York, o sea, hay oro, bueno, en fin, me están entendiendo. Entonces, estamos en un contexto donde se están poniendo el tema de aranceles, y ahí entonces esto puede pasar, y el mercado hace 10.000 elucubraciones o deducciones, porque así es la mente del ser humano, siempre está imaginando lo que viene, pero nosotros simplemente vamos a entender que con todo lo que está pasando en este momento, de las expectativas de que de pronto se recorten los tipos de interés y muchos otros elementos que vamos a hablar mañana, que de pronto tenemos más tiempito, ustedes se van a dar cuenta, hey, todo pinta que es normal que el SPY siga batiendo máximos. Entonces, esta envolvente en zona barata o confirmatoria de gap al alza será nuestra pauta, porque las probabilidades de que el SPY venga a la zona de máximos históricos son buenas, son buenas. Germán, entonces fijo va a subir, no, fijo no hay nada, pero las probabilidades son buenas, así que atentos a esa señal. Ya si rompe para abajo, estaremos atentos entonces a un rebote, pero no vayamos en contra de la tendencia, porque miren que la amarilla está por encima de la roja. Entonces, esta es la tarea con SPY. Si terminara hacia las 11, es para que ustedes revisen contratos de call. Y con el petróleo, entonces... El petróleo nada. Con el petróleo todo. Véalo. Vea. ¿No le gusta? Mire que está haciendo como lo del dibujito. Mire, una roja más grande que la verde. Mire. ¿No te da buena espina o qué? ¿Por qué? Simplemente allá siente que como que no le cuadra. Yo les diría lo siguiente: si el petróleo termina sólido, la estrategia, ya vamos a olvidarnos de esto que habíamos puesto acá. Miren, la estrategia sería la siguiente, que es el equivalente a envolvente en zona cara, pero desde esta siguiente perspectiva. Ponemos un techo, perdón, un piso del gap alcista. Okay. ¿Qué es esto? Ay, me cambié de acción, permítanme. Miren, yo les recomendaría que podemos observar lo siguiente. Pero si rompe con fuerza. Si vemos ahí una ruptura de ese piso del gap alcista, miren que hubo un gap al alza, ¡pa! Duro. Quedó un vacío acá, quedó un vacío aquí. Y teniendo en cuenta que la amarilla está por debajo de la roja, entonces la tendencia, que es mi amiga, me está diciendo que las probabilidades están a favor de un retroceso. Entonces, miren que ahí se está configurando para que, si queda más sólida, podemos comprar la ruptura del piso. ¿Cuál piso? El piso del gap alcista. La ruptura del piso del gap alcista. Exacto, la ruptura del piso del gap alcista. Para que no nos estorbe esta linecita, por ahora vamos a ponerla así un poco más clarita, como así. Y vamos a estar atentos. De subida sí vamos a estar muy atentos a esa línea que puse borrosa, pero de bajada, si observamos esto así como lo estamos viendo, es una estrategia que se llama ruptura del techo. Perdón, otra vez. Ruptura del piso. ¿Cuál piso? El que me hizo la primera vela. Algo así me permite comprar put. Y ojo, si desde aquí compramos un put desde esta zona y vemos que el precio llega aquí donde está la amarilla y no me ha dado el 100% de ganancias, tomo la ganancia que me esté dando, porque solo en petróleo la amarilla... Para miércoles.
A Ian le gustaría una expiración para el miércoles. Ustedes van a mirar en su cadena de contratos, de acuerdo a la tabla que tienen, unos precios que usted se sienta cómodo con ese precio. Si la expiración para el miércoles son precios chéveres, de un strike por ahí más o menos, un strike 76 o un 75.50, puede estar interesante. ¿Listo? Entonces, pónganle atención al strike 76 para put, ¿no? O un 75.50 puede ser un strike que funcione chévere. Por ahora, 76. un strike 76 yo creo, sí. Por ahora la zona de soporte va a ser el 75.30, es que es más, déjenme yo. Déjame ver un segundito el SPY triple Q que strike sería y ya. Y ya, listo, déjame ver, yo miro acá 75.26, listo, mantengámoslo así. Entonces, ojo con esto. El soporte importante sería aquí en la zona del 75.30, pero uno cuando el precio cae y va acercándose a la línea amarilla, uno ahí ya toma beneficios, va tomando ganancias. Si tengo 5 contratos, aquí puedo reclamar lo de 3 contratos, una ganancia del 60, el 70%, y si finalmente termina de caer al 75.30, pues ya se me venden los otros al 100%. Esta sería la recomendación para el petróleo. Espérenme, el SPY. Entonces, petróleo para abajo, SPY para arriba. Y me estaba diciendo Dayan que cuál podía ser un strike interesante para el SPY. Yo les diría, revisen un strike 607. Un strike 607, lo que pasa es que se lo pueden encontrar carito, pero esto cerrando en la zona del 605, uno puede ir a buscar un strike 610 o incluso, el SPY, sí, incluso un 612, que tenga unos precios con los que usted se sienta cómodo. ¿Listo? Ojalá una expiración para el miércoles. El miércoles tenemos el dato, les voy a decir, el dato más importante. Igual Paola, ahí les deja en el chat. Ya lo calendario económico de la semana. Exacto. Ustedes ahí ahí ya tienen el calendario económico, pero yo aquí les voy mencionando, miércoles 12 tenemos el IPC subyacente a las 8:30 de la mañana, tanto mensual como anual. Y ese es el dato de la inflación. Ese es el dato de la inflación. Ese es el dato que nos va a decir si en la próxima reunión de la Fed hay chance de que bajen las tasas. Si el dato de la inflación mensual sale del 0.3 o del 0.2, eso va a ser muy interesante. Y si sale del 2.8 anual, si sale del 2.8 o 2.7 anual, los mercados van a ir al alza duro y eso va a ser chéverísimo, porque se está esperando un dato anual al mes de enero, que fue el mes pasado y se está haciendo el análisis, se está esperando, la expectativa es que sea del 2.9. Si sale del 3, ojo, eso va a ser negativo para los mercados y van a retroceder, porque entonces como que sienten la inflación está más alta de lo esperado y entonces las tasas no las van a poder bajar. Entonces vamos a estar atentos, pero sí traten de comprar para el miércoles. La meta es mañana a más tardar estar vendiendo eso, pero traten de comprar para el miércoles. ¿Se entendió? Sí. Sí, listo. Bueno, compañeros, ¿no hay preguntas por ahí? ¿Listo? Yo voy a seguir en bueno, listo. Eso por ese lado. Mañana hablamos un poquito más de elementos del tema de las cripto, que aquí tengo varias cosas para contarles, pero tenemos que continuar nosotros en la dinámica, pues, que tenemos que continuar. ¿Listo? Entonces quedamos con SPY Strike 610 para call. Sí, revisen ese strike. O put para Strike 76 put. En petróleo. En petróleo. Obviamente, el SPY está dando chance. El triple Q está ahí hermoso. O sea, el triple Q, ahí donde no dice que fueran ya las 11 para uno comprar, pero acuérdense, la paciencia paga. Miren los magníficos, solamente necesitamos que se pongan aquí por encima del promedio móvil de 50 para uno decir chévere, pero igual no lo vamos a ver hoy, pues no es nuestra. Obviamente Apple vamos a dejarlo quieto porque tiene todas las medidas móviles por encima, Meta, dejémoslo tranquilito, que eso no está con el patrón de velas que nos gusta, tampoco TNA, Tesla tampoco, espérenme, Amazon está interesante.
pero movámonos más con el SPY y el triple Q. ¿Sí? Miren esto, tiene todas las medidas móviles por encima. Bueno, Netflix sí. Si se les antoja Netflix, chévere porque eso vence el viernes. Si triple Q da permiso, ojo que Netflix es la otra que le va a poner banderita. Y Nvidia. Me encanta. Y Nvidia haciendo máximos históricos, creo, permítanme. No. Pero miren que ya va mostrándonos en el gráfico diario que puede dirigirse a la zona de 144,42. Entonces, Nvidia está muy interesante, muy interesante. Si el triple Q da permiso, ojo porque Netflix y Nvidia pueden ser maravillosos. Y AMD, esperémoslo a que supere aquí el promedio móvil de 50 y ya veremos. Por ahora, Netflix, Nvidia y los dos principales ETFs. Ya sabemos para dónde. Las acciones y el SPY para arriba, el petróleo para abajo. Así quedamos. ¿Listo? Así es. Bueno, compañeros, nos vemos mañana martes. Cuídense mucho. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Listo.